estoy aquí para hablaros del proceso creativo, de lo que sería llevar un guión, elaborar un guión cinematográfico y poder llevarlo a la pantalla. Es un proceso largo, costoso, doloroso, pero que se consigue. Entonces, bueno, si queréis vamos a empezar a hablar de eso y después ya entramos en debate. El guión es la base fundamental en la que se basa todo proyecto de largometraje. Es decir, es el prospecto con el que va a trabajar todo el mundo y es el libro de instrucciones que va a armar la película. Evidentemente, el proceso creativo empieza con la idea. Si no hay idea, no tenemos nada, y el guión consistirá en desarrollar esa idea, ¿no? Que sería el proceso de escritura. Ese es el proceso más solitario de todo el proceso creativo, porque, bueno, solitario o puede ser coescrito, pero normalmente es un solo guionista. Es el que se dedica a hacer esto, a escribirlo, a proyectar su idea en papel y después a intentar venderla. Es costoso y es un poco borroso, porque nunca sabes si todo este trabajo, todo este esfuerzo va a servir para algo. Sí es verdad que existen una serie de ayudas pues, institucionales, tanto en las comunidades autónomas como en el Ministerio, ¿no? A través del ICA, que lo que hacen es fomentar esa creación literaria, ¿no? De los guiones y aportar un incentivo económico para que el guionista pueda vivir mientras se encierra, ¿no? en el proceso creativo. Pero bueno, hay gente que no opta a ellas y a no todo el mundo se las conceden. Entonces, bueno, podemos partir de la idea de que no existe nada y queremos crear algo desde cero y somos nosotros los que nos vamos a estrellar en un futuro o vamos a triunfar. Entonces, partiendo de esa idea, que yo siempre digo a mis alumnos allí en la Escuela de Cine, que hay que recurrir a la navaja de Ockham, ¿no? Las cosas cuanto más sencillas mejor funcionan, pues empezaremos a crear, a esbozar todo ese proceso, ¿no? Todo ese proceso narrativo que se va a convertir en 90 páginas, en 110, en las que sean, y lo vamos a trasladar o vamos a intentar trasladarlo a la pantalla. Digo que es el proceso más solitario porque el guionista en realidad solo participa en esta fase. Una vez que se vende el guión, que lo compra una productora, compran los derechos y asignan a un director para hacer ese guión, el guionista desaparece prácticamente. De hecho, ni siquiera se le invita a los rodajes. Y es algo muy triste, la verdad. Pero claro, casi es mejor que no vayan. A mí me contaba un amigo guionista, Claro García, que es castellano-leonés también. Él ganó el Goya hace un par de años con Mortadelo y Filemón, con la adaptación al cine del cómic, la película de Javier Fesser, me imagino que la habréis visto. Y él me contaba una anécdota porque él es solo guionista. En mi caso yo escribo y luego intento dirigirlas yo, entonces es un proceso distinto. Pero en su caso él había escrito un guión para una serie de televisión, para un director, que no vamos a decir el nombre, y curiosamente se sorprendió porque le invitaron a ir al rodaje, ¿no? Y él llegó al rodaje un día, estaban todos los técnicos allí trabajando, nunca había estado en un rodaje, no sabía cómo funcionaba. Y de repente se le acerca a uno de los técnicos y dice, genial el guión, me gusta mucho. Dice, muy buena la idea del ovni. Y él dice, ¿el ovni? ¿Qué ovni? Claro, no había incluido ningún ovni en el guión, pero el director decidió que le venía bien meter un ovni y le cambió el guión. Entonces él se sintió tan ofendido que en el segundo capítulo dice que lo hizo todo exterior, noche, lluvia, para joderle al director el rodaje, para complicárselo. Pero bueno, eso son anécdotas aparte. Una vez que tenemos vendido el guión, que suele ser, ya os digo que es un proceso doloroso, pero que hay veces que pasa, que lo vendes y puedes ver tu película en pantalla, vendría el siguiente proceso. Aquí ya no participa el guionista, como os he dicho. Esto ya es el proceso de preproducción o preparación de lo que va a ser la película. Se empieza
Normalmente, o sea, tú coges el guión, al director le llega el guión, lo ve, lo comenta con los productores, les plantea su idea de rodaje y si a los productores les gustan, pues normalmente contratan a ese director y lo hacen. Hay una anécdota muy famosa de este proceso, que es cuando se iba a rodar la película Tiburón. Como sabéis, Tiburón fue una novela de éxito de los años 70, pues era una película, o sea, era una novela de aventuras. Entonces, los productores habían contratado a un director, que tampoco vamos a decir quién es, que no era Spielberg, evidentemente. Y cuando este director se reunió con ellos para plantearles su visión, ¿no?, la visión del film, del largometraje, el tipo se plantó allí en su silla, delante de los dos productores principales, los productores ejecutivos, y les dijo, pues voy a empezar con un plano aéreo, los típicos planos estos de los 70 y los 80 de la bahía, ¿no?, acercándose con un helicóptero y viendo el mar. Dice, y de repente salta la ballena delante de la cámara. Y los productores se quedan, ¿la ballena? ¿Cómo la ballena? Dice, bueno, sí, el pez, el bicho, el tiburón. Y dijeron los productores, pero joder, dice, vas a dirigir una película que se llama Tiburón y no sabes diferenciar un tiburón de una ballena. Evidentemente lo despidieron. Y estaba Spielberg por allí, que pasaba, que acababa de hacer una peliculita que se llamaba El diablo sobre ruedas, y dijo, bueno, pues lo típico, ¿no? Si no lo quiere él, me lo quedo yo. Y se lo dieron a él. Podemos seguir contando anécdotas de este rodaje, que es muy curioso, porque Spielberg lo pasó realmente mal, porque él decidió, y se lo concedieron, ¿no?, a pesar de ser un director Nobel, le concedieron el poder rodar la película en mar abierto, ¿no?, en el agua salada del mar, y el tío se trasladó con todo el equipo, con los millones que cuesta, a una isla a rodar la película. ¿Qué pasó cuando llegaron allí? Pues que toda su visión de director, toda su fantasía, su alegría y su motivación, ¿no?, de que iba a rodar en mar abierto, cuando metieron los tiburones gigantes que habían construido, que los habían probado en estanques de agua dulce, pues cuando los metieron allí no funcionaban. Se rompían al 3x2 y dicen que solamente se oía por megafonía. Hoy no rodamos porque el tiburón está roto. Pues imaginaos el coste que se iba sumando, ¿no?, a la producción. Entonces, en ese momento, ¿qué decidió Spielberg? Pues decidió hacer un giro, ¿no? Decidió improvisar. Y cogió y utilizó la cámara subjetiva. Metió la cámara haciendo ver al espectador que la propia cámara era el tiburón. Así convirtió una película de aventuras en una de las mejores películas de terror de la historia. Y ese fue un éxito, evidentemente. Eso es la visión del director. Es decir, el director cogerá el guión, hará el guión técnico, hasta ese momento era el guión literario, y sobre ese guión técnico será el que llegue al equipo técnico, con sus modificaciones llegará a todos los actores, se hará una mesa italiana, que es una lectura conjunta del guión, se aportarán ideas, opiniones, y se terminará en un final draft, ¿no?, que será el guión de rodaje. En ese proceso ya tenemos las localizaciones. Spielberg decidió rodar en la playa, nosotros rodaremos en un castillo en donde sea. Pues necesitamos el casting. Hay directores que no recurren al casting, otros sí. Otros recurren a un director de casting, buscan caras nuevas, buscan actores o buscan gente que pueda encajar en los perfiles de cada personaje. Yo en mi caso prefiero, cuando escribo ya el guión, incluso pienso en el actor que lo puede hacer. Luego hay veces que no es ese actor el que va a encarnar ese personaje, pero bueno, está bien inspirarte en alguien. Y si ya conoces a los actores, pues ya sabes cómo pueden trabajar o cómo pueden funcionar o cómo lo van a resolver. En este caso, por ejemplo, tengo otra anécdota. Una vez preparando una película con Eduardo Noriega, llegó Eduardo y dijo que un director lo había contratado, ¿no? Porque yo llegué con él la primera vez, era el primer encuentro, él había leído el guión, yo iba, pues, aunque parezca mentira, al director también le imponen estas cosas, y vas a ver al actor y va a ser una lucha, ¿no?, un enfrentamiento verbal de
opiniones de tener mucha mano izquierda. Sí, está muy bien tu idea, pero el easy ese lo vamos a utilizar continuamente con los actores. Pues yo iba a verle y claro, se presenta el tío, habíamos quedado en un hotel en Madrid, se presenta con un taco de folios escritos a mano, que eso acojona a cualquiera. Dices, bueno, aquí me va a inflar a preguntas. Y él me contó una anécdota, me contó que una vez un director pues lo llamó, él preparó su personaje, que él lo traía muy bien preparado, todo muy bien anotado, todo preguntas sobre el personaje, te van a preguntar que hasta dónde hizo el parvulario. O sea, son cosas que te preguntan y tú tienes que saber contestarlas. Si eres el guionista lo tienes más fácil porque enseguida improvisas, pero bueno, ya sabes que tienes que construir un gran personaje con él. Pues él dice que un director lo llamó y le dijo, él llegó, fue con sus notas exactamente igual, se puso con el director y le dijo, mira, ¿qué te parece? Le dijo él al director, si el personaje hace esto, si es así, si tal. Y el director dijo, no, dice, yo quiero que hagas exactamente lo mismo que hiciste en otra película. Eso, claro, a él le sentó tan mal que rechazó el papel en ese momento, porque él no quería volver a hacer el mismo papel. Al final se encasillan y siempre hacen lo mismo. Entonces, si le quitas el proceso creativo al actor, es muy triste. Pues él lo rechazó y no lo hizo. Curiosamente, nosotros tampoco llegamos a hacer la película juntos porque teníamos visiones completamente diferentes del personaje, pero yo sí le permití que construyese el personaje, que lo hiciera como él lo veía, que no coincidía como yo quería que ese personaje funcionase. Pero no pasó nada, tan amigos y ya está, y se busca otro. Se busca otro de las mismas características, como sea, o se hace un casting. Que hay veces que piensas en algún actor, ¿no? Cuando lo estás escribiendo y crees que lo va a encarnar él, pues hay veces que no. Y al final es un riesgo, ¿no? Decir, joder, es que me he pasado tantas horas construyendo este personaje que ahora a ver si la caga el actor, ¿no? Y no lo hace como yo quería. A mí me enseñaron en Montreal, cuando estudiaba, que a los actores siempre hay que dejarles trabajar. Siempre hay que tener esa mano izquierda y hay un porcentaje muy reducido de creación del director en ese sentido. O sea, ellos tienen que construir el personaje y eso lo hará más interesante si lo hacen propio. Si les impones lo que quieres, al final acaba saliendo un mejunje extraño y un rechazo del espectador, del propio actor hacia el personaje y de todos. Después ya cuando tenemos el equipo artístico, ¿no? Más o menos definido, tenemos las localizaciones, pues hay que configurar el resto del equipo que nos queda, porque una parte del equipo ya lo tendremos. Si hemos estado localizando, estará con nosotros pues seguramente el director de fotografía, que ya lo tenemos porque él tiene que opinar mucho de las localizaciones, estará el ingeniero de sonido, porque evidentemente si vamos a rodar unas escenas maravillosas ambientadas en la Edad Media y hay una autovía a 100 metros, pues el ruido de los coches va a ser un estorbo que nos va a sacar continuamente de esa concentración idílica, ¿no? Del siglo XI. Y evidentemente estará el ayudante de dirección, personaje fundamental, debería estar la script para que se vayan anotando ya todos los cambios que hay en el guión, y debería estar el director de arte, el atrecista, pues para ver cómo vamos configurando esto, aparte del equipo de producción. Pero una vez que ya tenemos eso, pues habrá que contratar maquilladoras, vestuario, el resto del equipo, todos los eléctricos, todo eso. Y bueno, pues el propio director puede proponer al equipo con el que le gusta trabajar, o son los mismos directores de departamento o jefes de equipo los que se encargarán de traer a su propio equipo. Y una vez que ya tenemos todo, muchos productores ejecutivos os dirán que entonces es el momento para hacer la preproducción. Eso es un gran error, porque en España las preproducciones empiezan cuando ya lleva trabajando la gente un tiempo por ahorrarse dinero, pero en realidad deberíamos empezar a cobrar todos en el mismo día que empezamos a movernos, ¿no? Pero bueno, normalmente ellos dejan una semana, 2, para prepararlo todo y ya rodar y empezar ese rodaje. Y ahí ya se incorpora toda la parte, todo el elenco. Habremos hecho en esa semana, pues harán las pruebas de vestuario, las pruebas de maquillaje y demás. Se harán los ensayos con actores, si queréis hacer ensayos con actores, si no, pues no se hacen y punto.
Hay directores que no les gusta ensayar con los actores, prefieren la naturalidad del momento, ¿no? Y hay incluso actores que tampoco quieren eso, prefieren llegar al set y hay veces que hasta que no llegan al set y se ensaya lo que es el blocking, no sé si sabéis lo que es el blocking, pero bueno, el blocking sería la puesta en escena, ¿no? Es decir, los movimientos que van a hacer los actores en relación al sonidista y a la cámara y a todos los elementos que hay en el set de rodaje, pues entonces prefieren casi no ensayarlo. Se puede pasar texto, se puede repasar lo que queráis, pero ese momento puede ser único. Yo, por ejemplo, en mi primera película, que ahora veremos un tráiler, con Paralisa, pues había una escena en la que Anna Turpin, la protagonista, tenía que gritar, ¿no? Se despertaba sobresaltada en la cama y tenía que dar un grito. Claro, eso no lo ensayamos nunca porque es que no se puede ensayar, pero en ese momento ella llegó y me dijo, yo este grito lo puedo hacer 1 o 2 veces a lo sumo. No puedo, ese derroche emocional no lo puedo llevar más allá de eso y sabéis que normalmente se hacen muchísimas tomas. Entonces, claro, bueno, pues estábamos todos convencidos, ¿no?, de que iba a salir bien a la primera. Ensayamos en una mecánica, bueno, una mecánica es ensayar toda la escena sin llegar a rodar, que yo hay veces que le digo al operador o al director de fotografía que filmen por si acaso pasa algo mágico que luego no va a pasar. Pero bueno, no se mete claqueta, no se hace nada, se hace un ensayo general del movimiento, en este caso la cámara estaba en un primer plano de la cara y se iba abriendo poco a poco y ella en ese momento, pues con un golpe que hacía el ayudante de dirección, que era el ruido que provocaba que se despertase, ella empezaba a gritar. Los de sonido estaban a la distancia correcta para recoger el grito y tal. Con que era todo un plano secuencia, la cámara se abría hasta el punto de ver a la otra actriz, la compañera, ¿no?, la antagonista en este caso, que estaba sentada al lado de la cama. Y bueno, yo no sé qué pasó en ese momento, lo preparamos todo, ella estaba todo perfecto, yo creo que hablé claro, el ayudante de dirección dio los gritos oportunos, ¿no?, y las órdenes, empezamos a rodar, gritó como no os podéis imaginar, o sea, fue un grito espeluznante, pero cuando se abre la cámara en un plano secuencia, todo tiene que estar muy bien coordinado, es una coreografía. Y se abrió la cámara, el plano, perdón, y de repente vemos al otro personaje que estaba mirando al techo. Debía estar pensando en lo que había desayunado esa mañana o algo, o sea, ni siquiera se inmutó, le jodió la toma. Bueno, nos jodió la toma a todos, pero le jodió la actuación, le jodió el grito a su compañera. Entonces tuvimos que volver a repetir y ahí sí le pedí por favor que estuviese centrada, ¿no?, que una vez que dices acción, están en acción todo el mundo, no solo el actor que grita, tienen que estar todos los actores que están en el set y todos los técnicos que están en el set. Pero bueno, eso sería lo que es el blocking y el ensayo. ¿Cómo llegamos a Paralisa? Bueno, pues yo fue mi primer largometraje, había hecho varios cortometrajes, es un festival de cortometrajes, ¿no?, el que estáis haciendo aquí, es una buena forma de aprender, ¿no?, y de daros a conocer. A mí, sinceramente, o sea, los productores, la primera vez que hice el primer largometraje, no me pidieron ver nada de lo que había hecho antes. No obstante, yo tenía un corto que había hecho nada más venir de Canadá con Álvaro de Luna. Tuve mucha suerte de conseguir pues dinero, ¿no?, financiación para hacerlo y fue una producción alta dentro de lo que es el cortometraje. Pero no, aún así no lo vieron, no quisieron verlo. Sí me pidieron que rodase un teaser, bueno, no lo he traído, lo podía haber puesto, antes de rodar la película, pues para ver cómo la iba a hacer. Esa era la visión del director que ellos creían o querían. Y bueno, habíamos localizado, estuvimos localizando, tuvimos muchísima suerte porque, bueno, todo esto al productor yo lo conocí en un máster que hice en Madrid, en un chat de máster. Él quería hacer una película de terror y me preguntó que si tenía un guión y yo, que había escrito hasta ese momento comedia y otras cosas muy diferentes, por una apuesta con un amigo que me dijo que si era capaz de crear una película de terror, pues había escrito un guión. Fue algo divertido, había escrito Paralisa y le envié este guión al productor y le encantó.
Él planteó toda la producción como una producción catalana, es decir, teníamos las ayudas de TV3, teníamos las ayudas de la Generalitat catalana, teníamos toda la infraestructura catalana y había que rodar en Cataluña. Pero claro, yo es que, aunque estudié en Canadá y en Madrid y tal, yo soy muy conquense y a mí me encanta Cuenca. Y cuando escribí, yo me retiro allí a escribir, escribí pensando en Cuenca. Entonces intenté convencerle para que rodásemos en Cuenca. Curiosamente no habían estado en Cuenca nunca, así que les invité a que nos viésemos en Cuenca. Vinieron, estuvieron en mi casa, vimos las localizaciones, vino el director de fotografía y les encantó. Había dos opciones, una era Tàrrega, en Cataluña, y otra Cuenca. Y Cuenca les gustó muchísimo más. Entonces, ahí ya se fueron sucediendo una serie de suertes, ¿no? de casualidades, porque casualmente encontramos una casa que la acababan de cerrar. De hecho, estaba casi en ruinas, pero no era ruina, no era ruinosa, pero estaba abandonada en el centro de la ciudad, una casa preciosa de 5 plantas, que pertenecía a toda la casa a una familia y curiosamente conocíamos a la familia y nos la cedían. Entramos a la casa, a las 5 plantas, nosotros el plan de rodaje, o sea, el plano de planta era una sola planta, pero el cuarto de baño lo teníamos en el tercero porque nos gustaba más, una habitación la teníamos en la segunda planta, el equipo de sonido estaba en la quinta, o sea, nos desplegamos por todo el edificio, ¿no? Y nos la cedieron. Y llegamos a esa casa y fue tan maravillosa que nos encontramos todo. Allí estaba todo, era como... Es que es difícil de explicar, pero entramos a esa casa y era como si la gente se hubiese ido 2 días antes. Lo teníamos todo. El director de arte flipaba porque cualquier cosa que necesitaba estaba en la casa, la teníamos. No había que ir más allá, ni salir de la casa, ni alquilar nada, ni a buscarlo. O sea, fue todo tan absurdo. De hecho, incluso decían que los de arte encontraron una carta de los años 50 en un escritorio en el que decía que una de las... una casa señorial, claro, que una de las chicas del servicio se había arrojado por la ventana y se había matado y se había suicidado. Entonces, no me acuerdo del nombre de la niña, pero lo ponía de la chica, y estos de arte la invocaban, ¿no? Y decían que estaba allí, que teníamos el fantasma y le pedían lo que necesitaba. Llega el de vestuario y dice, necesito urgentemente una tabla de planchar, cuando estábamos preparándolo. Y apareció en un armario, el primero que abrieron estaba la tabla de planchar. Son casualidades y tonterías, no había ningún fantasma. Pero lo que ya colmó todo fue el día que dijeron que necesitaban un andamio. Y dijimos, bueno, esto ya sí que se lo estáis poniendo muy difícil a la chica, el andamio. Pero abrimos una puerta que daba a un patio trasero que no habíamos visto nunca, y oscuro, y es verdad, había un andamio montado de un bloque de estos de una planta. Pues se lo subieron y sirvió para pintar el techo. Pues eso fue para Elisa, así surgió, ¿no? Y ahí nos encerramos a rodar en esa casa. Curiosamente, en una de las salas donde estaba el volcado de las imágenes, donde estaba el DIT, 2 semanas después de haber terminado de rodar, se hundió y se cayó el techo. O sea, fue algo terrible, nos podía haber pillado allí, pero bueno, tuvimos suerte y no pasó nada. Así rodamos para Elisa, o sea, fue la primera película, fue una película de terror, fue mi primera incursión en este género. Y cuando llegamos a los festivales, bueno, porque se hizo la distribución en España, la hizo Splendor. No os voy a engañar, en España pasó sin pena ni gloria. Aquí lo malo que tiene el cine, bueno, también es verdad que salió en pocas salas. Y para que os hagáis una idea, esta gente, la productora, que yo no tengo nada en contra de nadie, ni de su regionalismo, ni sus nacionalismos, pero estos querían hacer el producto tan suyo que mientras se estrenó en 19 salas en Barcelona, en Madrid se estrenó en 2. Entonces, claro, no se vio casi. En Valencia en una, y bueno, en Cuenca, por ejemplo, estuvo 5 semanas en el cine, pero claro, porque los conquenses somos muy nuestros y nos gusta ir a ver nuestras calles en el cine cuando las tenemos al natural fuera.
Pero bueno, esa fue la trayectoria. Sin embargo, a nivel internacional funcionó muy bien. Empezó con la carrera en los festivales, lo cogió una distribuidora inglesa, Ginga Films, y empezó a ganar premios, premios, menciones y tal, y premios. Premios ganó el Fry Fest de Londres, que cuando yo llegué allí, claro, yo era un novato en esto del cine y antes me preguntaba uno de vuestros compañeros fuera que cuál fue el momento más emotivo o algo así, ¿no? O que más agradecido de la carrera. Pues yo me acuerdo que aquel día era en unos céntricos cines de Londres, que están detrás de Trafalgar Square, es que no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, es un nombre muy famoso. Si habéis visto un hombre lobo americano en Londres, pues esos que sale ahí el hombre lobo dentro del cine y tal. Y yo me bajé del hotel y me fui hacia los cines y había una cola tremenda que daba la vuelta a la plaza. Y yo dije, joder, la gente que ganas tiene de entrar al festival. Y cuando llegué, y también es verdad, o sea, no es por presumir, y vi que solo se proyectaba para Elisa esa mañana, bueno, me entró un sudor por todo el cuerpo y un temblor de piernas que aluciné porque dije, joder, me voy a meter a presentar la película con toda esta gente, o sea, todos iban disfrazados de zombies, iban con camisetas de Chucky, del muñeco diabólico. Era terrible, o sea, imaginaos el pánico. Sin embargo, me puse a hacer fotos y a enviarlas a España, a mis familiares y tal, para decir, mirad, flipad, que solamente esta cola es para ver para Elisa. Y allí fue un éxito. La verdad es que fue alucinante, todo el mundo aplaudió como locos. Luego al salir empezaron a hacerse fotos conmigo como si fuera Michael Jackson o algo así, algo increíble. Y en ese momento dije, joder, qué gusto da que es este público tan agradecido. Y la verdad es que el público del género de terror probablemente sea uno de los más agradecidos que hay. Dije, a partir de ahora solo voy a hacer películas de terror. Pero por ahora es la única que he hecho. Pero bueno, yo hice esa promesa y volveré al género. Pues si os parece, vamos a ver el tráiler de Para Elisa. Hola, mamá. Que ya han colgado la lista de inscripción para el viaje de fin de curso y me tengo que apuntar antes del lunes. Y necesito 1000 euros. ¿Y cómo quieres que ahorre con el dinero que me dais cada mes? Que sí, que trabajaré. ¿Qué remedio? Llamaba por lo del trabajo. ¿Y qué trabajo es? Canguro. Vale, tercero izquierda. Muy bien, ahí estaré. No es ninguna puta broma, joder. Cálmate, chaval, cálmate, que así no vamos a ninguna parte. Perdona, gente, no es una broma, de verdad. Le ha pasado algo, estoy seguro. Relájate, jovencita. Y disfruta de tu vida de muñeca. Claro, pero dice que no sabe nada de ella desde hace 2 horas. ¡Nunca te pasará mamá! ¡Nunca! ¡Corro! ¡Ana! ¡Ayuda! Tú aguanta, ¿vale? Es solo un trabajo temporal y fácil. Esto es Para Elisa. La verdad es que nos lo pasamos en grande, haciendo estas barbaridades. Aunque parezca ahí que fue sangriento y doloroso, no. Sí es verdad que, por ejemplo, bueno, en este caso, la actriz, la coprotagonista, bueno, la chica que ha dicho es un trabajo fácil, era una actriz que, bueno, a mí me la impuso la productora. En esta película sí hicimos casting, o sea, Ana Turpin entró por casting. Yo tenía una idea de otra actriz que llegó al casting, hizo la prueba, pero Ana Turpin, la que hace de Elisa, la que hace de Trastornada, esa llegó y llegó, lo llevaba tan bien preparado el casting que incluso se había estado documentando, me comentó que había visto documentales de psicología infantil. Y claro, había acertado, había entendido perfectamente el personaje que yo buscaba, porque las demás pues lo habían orientado en otro sentido, pero en realidad el personaje se siente como una niña, aunque tenga 30 años,
ella no deja de ser una niña, entonces lo que hizo fue estudiar los comportamientos de los niños con este tipo de trastorno. Y ella lo hizo muy bien. Pero la otra actriz fue una imposición de la productora. Querían que una parte del reparto fueran catalanes. Estaba Pepa Antón Muñoz, estaba Ona Casamiquela, yo era una actriz con la que no había trabajado nunca, bueno, no es que no hubiese trabajado nunca, perdón, no la conocía, no la había visto nunca. Allí había hecho una serie en Cataluña que era El cor de la Ciutat o algo así y había tenido mucho éxito. Había hecho una película también con Maxi Iglesias, pero bueno, no la conocía. Y la verdad es que fue complicado, porque llegas y claro, la primera era todo maravilla. Ana Turpin era una actriz muy bien preparada y la otra era una chica pues, que venía con su forma de actuar, ¿no? De una escuela de Madrid que lo que hacen es crearles tantos errores interpretativos. Como sabéis, los rodajes no se ruedan de forma cronológica. Y estábamos casi en el final de la película y lo teníamos que rodar el primer día, porque otra actriz, Luisa Gabasa, que ganó el Goya el año pasado, me parece, o hace 2 años, la que hace de madre, pues podía estar esos días y teníamos que repartirlo de esa forma. Bueno, el ayudante de dirección lo planteó así y teníamos que rodar esa escena, una escena agotadora el primer día. Tenía que arrastrarse con las piernas rotas y no había forma de que lo hiciera porque cuando empezaba a arrastrarse se apoyaba en las rodillas y fue una locura. Tuvimos que vendarle las piernas, sujetárselas, intentarlo que lo hiciera lo más natural posible. Fue una auténtica locura. Al final, después de 12 intentos, 12 o 14 me parece que fueron, que es ya cuando llega y coge el teléfono, porque yo le hacía arrastrarse por todo el pasillo, entrar al salón, seguir arrastrándose, o sea, se arrastraba a más de 20 metros, pero porque lo necesitábamos, no por nada, sino porque era mi empeño. Digo, tienes que llegar agotada al teléfono. Y se arrastró pues unas 14 veces, ya os digo, esa vez ya, cuando llegó la última vez, lo hizo tan perfecto es que ya no podía ni sujetar el teléfono, le temblaban las manos ya, pero no es porque estuviese interpretando, era agotamiento físico, era dirección por acción, es decir, tú tienes que hacer esto de esta manera y lo haces así, no por motivación, porque no hay forma de buscar una motivación. De hecho, un encontronazo de los que tuvimos, esos encontronazos típicos entre actores y directores, fue que le habían dormido las cuerdas vocales, no podía gritar y no podía moverse. Decía que estaba buscando la motivación interior para ver cómo expresaba eso. Y yo, claro, a mí me enseñaron otras cosas, ¿no? Me enseñaron otro tipo de dirección o de interpretación. Y yo le dije, ¿a ti te han secuestrado alguna vez? Y me dijo, no. Dije, entonces, ¿qué coño vas a buscar la motivación interior? No la tienes que inventártela. O sea, tienes que pensar que te has despertado después de que te han drogado y te encuentras a una loca dándote de comer y pintándote la cara. Pues te acojonas y ya está, y no hay más motivación. Bueno, pues eso, pues rodamos esa escena 14 veces y tenía las piernas ya, se las había quemado de arrastrarlas, claro, no se podía apoyar, ella iba tirando y las tenía llenas de abrasaduras, ¿no? de quemaduras, de abrasiones. Claro, lo hizo de puta madre, yo le dije, esto te lo van a reconocer, nada más terminar la película se fue a México a rodar otra porque les había encantado esta interpretación, pero ahí surgió un problema gordísimo, el primer día. Me llegaron las de maquillaje y me dijeron, ¿ahora qué narices hacemos? Va toda la película con falda y tiene las piernas hechas una mierda. Entonces todos los días las tenían que tapar con maquillaje, o sea, ponerle lo que podían ahí para que no se vieran esas abrasiones. Después de Paralisa, que ya os digo, bueno, funcionó muy bien, estuvo por muchos festivales y, bueno, un recorrido internacional, una distribución internacional curiosa, pues cuando ya estaba rodando Paralisa ya estaba planteándome el siguiente proyecto, que no sabía que iba a llegar tan pronto, ¿eh? Lo que pasa es que llegó pronto, pero luego se ralentizó muchísimo. Esto ha sido el bache más gordo de mi carrera, y es corta, pero bueno, fue de Púrpura y Escarlata. Fue un planteamiento, bueno, nada más terminarla, yo con un director de producción valenciano de aquí al lado, pues se lo planteé, lo estuvimos mirando y él cogió el guión y se lo ofreció a un productor del que le habían hablado, ¿no? Él habló primero con un productor, pero este estaba rodando la serie
de Alatriste en Bulgaria o por ahí, y este mismo le recomendó a otro, uno que había ganado el Goya con Si te dicen que caí y tal, bueno, un productor valenciano. Él leyó el guión y le encantó, y me dijo que sí, que la rodábamos. Sin más, pusimos a trabajar en De Púrpura y Escarlata, y ahí viene ya el gran sufrimiento que fue De Púrpura y Escarlata. Es una película que todavía no se ha estrenado, ayer lo comentaba con vuestros compañeros, que lo último que vi es que la iban a estrenar este año, y si es así, van a estrenar 2 pelis mías este año, y eso sería raro. Pero bueno, esta película la terminamos hace 1 año y medio de rodar y ya debería ya debería haberse estrenado. Pero bueno, por problemas financieros y del productor todavía faltan algunas cosas para terminarla. Pero bueno, empezamos con esta película. Yo escribí un guión ambientado en el 59, era un thriller policíaco, y bueno, hice una selección de actores, lo que os he comentado antes de Eduardo Noriega, empecé a trabajar con él, con Fernando Tejero. Fernando Tejero, para él era un cambio radical de papel, ¿no? Porque él está muy encasillado en La que se avecina y en esos papeles cómicos, pero sin embargo no sé si recordáis o si habéis visto Los lunes al sol, que fue uno de los primeros papeles de Fernando y era genial. De hecho, a León de Aranoa le preguntaron que vaya narices había tenido para coger a un retrasado para hacer el papel, y era Fernando, o sea, lo hizo genial. Entonces, bueno, estuve trabajando con Fernando mucho tiempo. Él en ese momento se puso cachas y tal, iba diciendo por las televisiones que se estaba preparando para una película de policías, que iba a hacer de policía. Era una mentira, era una excusa, era por otra cosa, por lo que iba al gimnasio, pero no por esto, pero le vino muy bien como excusa. Entonces ya íbamos a rodar. Bueno, lo que os he comentado antes, con Eduardo Noriega no coincidimos en los matices que yo quería para el personaje, y finalmente tuvimos que cambiar de actor. Cambiamos de actor a través de Fernando. Él estaba haciendo una obra de teatro en ese momento con Ernesto Alterio. Tuve varias reuniones con Ernesto, estuvimos viendo el personaje, le gustaba muchísimo a Ernesto, y bueno, aparte del plantel femenino, que también estaban todas las actrices, bueno, estaba Rosana Pastor, que era una actriz valenciana que venía también a hacer el papel, tal. Pues justo, ya estábamos en la semana de preproducción, se contrató a todo el equipo, cerramos las localizaciones en Valencia y en Cuenca, y cuando íbamos a rodar, al día siguiente empezábamos a rodar, ya estábamos todo el equipo contratado, estábamos todos en el hotel, habíamos estado trabajando. Pues llama el productor que se habían retrasado las ayudas de la Generalitat Valenciana, que era de las que tiraba. Y eso fue un jarro de agua fría. Bueno, hubo problemas gordísimos, todo el equipo se enfadó muchísimo con él. Fue horrible porque el tío se plantó y dijo que nada, que se paraba la producción. Pues se paró la producción. A mí, sinceramente, me jodió también porque había estado todo el tiempo preparando esto sin dedicarme a otros proyectos, y ahora tenía que esperar indefinido hasta que salieran las puñeteras ayudas de la Generalitat Valenciana, porque este tío no arriesgaba ni adelantaba un puñetero duro. Pero bueno, lo paró, y a los meses, cuando yo ya estaba preparando otra cosa, me llama y me dice que rodamos y que tenemos que terminar antes de, no me acuerdo qué fecha, de abril. Y para eso faltaba muy poco tiempo. Entonces, claro, tuve que reactivarlo todo, empecé a llamar a los actores. O sea, el primero que llamé fue Ernesto. Ernesto me dijo que imposible, porque en esas fechas estaba rodando con Alex de la Iglesia una película. Llamé a Fernando. Fernando me dijo que si podíamos esperar hasta junio, porque le habían blindado el contrato con La que se avecina y tenía muchas más sesiones y no podía hacerlo. El productor dijo que no, que teníamos que terminar en esa fecha por plazos de la subvención, o sea, cosas extrañas. Así que tuvimos que cambiar el reparto muy rápido. Rosana Pastor, que era la actriz protagonista, había salido elegida en las elecciones como diputada en el Congreso en Madrid por Compromís, y no podía, se había convertido en política, ella no podía ponerse a interpretar, no tenía tiempo. Así que bueno, pues yo le comenté esto al productor y me dijo, pues estupendo, porque así aprovechamos y metemos el 50% del equipo valenciano, que tiene que ser valencianos por puntos para las ayudas, puntos que él había falseado y todas estas historias. Bueno, pues ahí fue la putada, porque yo no conocía actores valencianos.
y tener que recurrir a actores valencianos, pero bueno, había visto un cortometraje, Bikini, de Bernácer, que no sé si lo habéis visto alguno, es un gran corto, y había visto al actor protagonista, me gustó muchísimo, lo cogimos, Sergio Caballero, y el otro, pues empecé a tirar de teléfono y llamar, como os contaba anoche, pues empecé a llamar a gente que conocía, y casualmente, llamando a un actor que es amigo mío, pues él iba con otro en el AVE, que es Jean Cornet, que era un tío, yo no lo había visto interpretar, ganó el Goya por La piel que habito y tal, y me dijo, pues mira, si quieres te lo paso, porque este no podía, mi amigo no podía, porque empezaba una serie, y me lo pasó y se lo dije, digo, vale, pero me tienes que decir si la haces hoy, porque empezamos a rodar en 3 días. Eso para un actor es terrible, porque a ellos les encanta prepararse el personaje y bueno. Todo esto, se me ha olvidado deciros, que el productor había dicho cuando retomamos todo, que había que hacer una versión más económica. Es decir, la película estaba ambientada en el 59, la teníamos que ambientar en la actualidad, que era lo suficiente para rebajar el coste, lo necesario para poder hacerla. Así que tuve que cambiar el guión. Y bueno, al final fue como un periodo atemporal, todo lo que estaba ambientado en los años 50, que era la gracia y lo bonito de la película, pues la ambientamos en la actualidad, pero con un toque un poco retro. Y eso, pues al final el actor Jean Cornet, se leyó el guión, yo se lo envié por WhatsApp al AVE, se lo debió leer esa misma tarde, esa noche me llamó y me dijo que lo hacía. Vino, preparamos el personaje en un día, fue muy curioso porque el personaje era yonki, era adicto a la morfina por problemas que había tenido. La morfina porque es muy de los años 50, pero yo mantuve esa adicción en la actualidad también. Pero él me propuso una historia. Estaba leyendo un libro de James Rhodes, el pianista, no sé si lo conocéis. Pues él tuvo problemas de intentos de suicidio y todo eso, y muchas depresiones. Y hay una tendencia ahora en el Reino Unido que es la autolesión, que la gente se corta con cuchillas de afeitar en la piel y eso produce una subida de adrenalina que es como un chute de droga. Entonces él me propuso hacer eso. Y a mí me gustó, lo incorporamos al personaje y rodamos de Púrpura y Escarlata. Y lo que no sé es cuándo se estrenará, pero bueno, si se estrena pues ya iréis a verla y si no, pues fue un trayecto bonito. También, bueno, recurrí como lo mismo, como Rosana Pastor estaba en el Congreso, pues volví a llamar a Ana Turpin, que es la que había hecho Paralisa conmigo y enseguida vino y me sacó del meollo. Vamos a ver el tráiler de Púrpura. Son jóvenes, inquietas, difíciles de contener. Y entre todas pretendemos hacer ver al mundo la verdad. En esta ciudad nadie es lo que parece. Vivía una mujer cubierta con la sangre de los mártires de Jesús. Vivía una mujer vestida de púrpura y escarlata. ¿Qué has visto, Inés? Sangre. No todas somos tan perfectas. Vas a tener una habitación para ti sola. Se levantó. Estaba ya vestida. Se puso los zapatos y se fueron. ¿Por qué lo has hecho? Necesito saber por qué. ¿Por qué? Y después de esa, pues esta sí que vino rápida. Rocambola. Esto fue un proyecto pues, con unos inversores, una gente, una productora, ¿no?, de Castilla-La Mancha que querían hacer cine y bueno, recurrieron a mí, que por suerte o desgracia soy el único director que hay en Cuenca. Entonces, bueno, yo les hice una propuesta, una película fácil de hacer como carta de presentación de la productora, fácil de hacer entre comillas. Es decir, era una película pues un presupuesto mínimo, 1,5 millones o algo así, que son las películas bajas de presupuesto. Y bueno, empezamos a moverla
y estamos terminándola. O sea, lo que vais a ver ahora es el teaser porque ni siquiera está terminada. O sea, esta sí se estrena este año, no sé cuándo, en el segundo semestre, pero bueno, y aquí fue fácil. O sea, enseguida el guión gustó mucho. Al primero que se lo enviamos fue a Juan Diego Botto porque es un consejo. Si algunos vais a dedicar a escribir, centraos más en los antagonistas que en el protagonista. Es decir, las grandes historias están hechas de grandes malos. Y aquí, para que os deis cuenta, el protagonista es Dante, sin embargo, Saeta, que es el personaje de Juan Diego Botto, adquiere mucha más relevancia porque es el malo, y es un gran malo. Y si tenéis un gran malo, tenéis una gran historia, porque hay que conseguir que la gente odie a ese personaje, ¿no? Así que, bueno, él vio, le gustó mucho el guión, era un personaje, la verdad es que muy goloso, para cualquier actor, pues el poder construir un personaje así. Y el resto del reparto, pues bueno, Jean Cornet repetía con él de Púrpura y Escarlata, tenía ese compromiso, ¿no?, con él por el favor que me había hecho. Y Sheila, bueno, que es una actriz con la que he trabajado en las otras dos películas y lo hacía muy bien. También teníamos a Ana Turpin y a Elisa Matilla. Bueno, ahora voy a hacerle yo unas preguntillas para conocerle más personalmente, aunque ha estado comentando pues algunas cosas de dónde estudiaste. Y primero hablamos de Rocambola, que es tu próxima película, se estrena este año. Y cuéntanos más o menos cómo fue así el proceso, la idea. ¿La tenías pensada ya hace tiempo? ¿Querías viniéndola a hacer? ¿Cómo fue todo un poco? Bueno, la idea la tenía, ¿no? Lo que pasa es que en este caso tenía un borrador de lo que sería un guión y hicimos el proceso un poco cambiado, ¿no? Nos cedían una casa, ¿no?, en un chalet en las afueras, en un sitio, en un paraje maravilloso. Entonces lo que hice fue visitar esa casa y coger ese borrador de guión que tenía y adaptarlo completamente a la localización. No es lo que se suele hacer, pero yo lo hice así, la verdad es que funcionó, claro, todo encajaba a la perfección y todo estaba muy bien estudiado. Recurrí al equipo con el que había trabajado en De Púrpura y Escarlata, el ayudante de dirección y, bueno, aparte del equipo de arte y el director de fotografía no pudo porque estaba rodando otra serie, pero bueno, cogí a otro director de fotografía y la verdad es que fue un trabajo bastante digno. Vale, para esta peli, por ejemplo, trabajaste con Juan Diego Botto, que es un actor con mucho recorrido. ¿Cómo fue? ¿Fue difícil, fácil trabajar con él? Sí, bueno, a mí siempre me pasa, o siempre me ha pasado, ¿no?, que tienes esos nervios, ¿no?, cuando vas a trabajar con alguien. Decía José Luis Alcaine, os lo comentaba ayer, que en un rodaje el director es el que menos sabe, porque en realidad un director tiene 2, 3 películas y todo el equipo técnico y artístico pues tienen 15 o 20 películas, ¿no? Entonces cuando llegas ahí te sientes un poco como un novatillo, ¿no?, siempre, y llegas a trabajar con los actores y claro, tienes que dar la impresión de que lo tienes todo muy claro. Entonces estás muy nervioso, estás más nervioso que nadie en ese momento, pero tienes que dar esa sensación de seguridad. Sin embargo, con Juan Diego fue alucinante, porque claro, yo lo llevaba viendo toda la vida, desde que hizo Historias del Cronen o de pequeño, que ya había actuado. Bueno, es hijo de Cristina Rota, entonces ha estado siempre metido en el cine. Y me lo puso muy fácil, o sea, hay veces que cuando trabajas con los actores profesionales es mucho más fácil que con los amateurs, porque los amateurs suelen estar más endiosados, es una cosa un poco extraña y van más de estrellas y yo no sé qué les enseñan ahora en las academias de interpretación, pero tienen que ir cambiando frases y frases y frases. ¿Y por qué? ¿Por qué narices vamos a cambiar esas frases si esa frase está bien? O sea, que me digas que por dicción no pronunciar la R, pues vale, pero no sé, por ejemplo, en el caso de Paralisa, pues la actriz esta con la que fue tan complicado rodar, ella me dijo y ponía, eres una hija de puta o algo así. Dice, oye, es que no digo tacos. Me dice, digo, me da igual, es el personaje el que dice tacos. Si tienes que decir, me cago en la hostia, pues lo dices y ya está, pero es el personaje, no eres tú. Sí. Pues por eso hay veces que esta gente que ya están tan trillados, ¿no?, y tan labrados, pues muy bien. Por ejemplo, con Juan Diego, además, no solo yo, sino todo el equipo estuvo muy bien. Y por ejemplo, Sheila, que es una actriz que ha trabajado bastante, que ha hecho muchas cosas, pero nunca, y ya estoy haciendo un spoiler, nunca le habían pegado un tiro y no sabía cómo caer. Y a Juan Diego ya, pues según parece, le han pegado varios ya en el cine, ¿no? Y el tío, pues mientras estábamos preparando el set y tal, pues montó ahí unos cojines y le empezó a enseñar cómo caer y cómo girar el cuerpo para que vean que te han dado el disparo. O sea, que eso es de agradecer, porque el tío se implicó en ese sentido.
Pero bueno, que fue una gozada. ¿Te ha llegado a imponer algún actor o actriz? ¿Perdón? ¿Te ha llegado a imponer algún actor o actriz con los que hayas trabajado o ha sido siempre...? Bueno, ya te digo que te imponen siempre, o sea, tú cuando llegas pues dices, no sabes lo que, en principio no sabes lo que te vas a encontrar. O sea, y hay veces que sí llegas a actores que tienen un recorrido muy amplio y son más inseguros que nadie y necesitan que estés diciéndole todo. Pero bueno, por ejemplo, cuando volví de Canadá y rodé el corto Misericordia Antúan con Álvaro de Luna, pues, joder, yo desde pequeño había visto a Álvaro de Luna en la tele haciendo Curro Jiménez y haciendo estas cosas y dije, joder, vaya cague, ¿no? El tener que ir y decirle a Álvaro de Luna lo que tiene que hacer, cuando en realidad siempre lo he estado viendo haciendo lo que hacía. Y no, sin embargo, fue muy fácil. O sea, esa es la vez que más me ha impuesto algo, porque en realidad era casi como la primera vez, ¿no? Sí. Pero después ya no, o sea, tú llegas con tu seguridad. En mi caso, yo escribo los guiones, pues ya tienes claro lo que quieres. Los actores lo ven y lo agradecen. O sea, si tú les vas marcando las pautas, pues también lo van a agradecer. Evidentemente, ellos te proponen. Y si está dentro del marco de que es aceptable, porque es lo que os he dicho antes, es que también hay que tener un poco de mano izquierda y dar el brazo a torcer muchas veces y ceder, ¿no? Y que vean, que los hagas participativos del proceso creativo, es decir, que no vean que es una imposición del director, sino que ellos están participando en la construcción del personaje. Evidentemente, Saeta es un personaje con un parche en el ojo, porque había perdido el ojo, por lo que sea y tal. Pero bueno, él también necesitaba meterse dentro del personaje. Me acuerdo que la primera prótesis que hicimos de una cicatriz que llevaba aquí, pues bueno, lo hizo un chaval de efectos especiales y la estuvimos mirando y Juan Diego, que estaba haciendo la prueba de vestuario, de maquillaje, perdón, y me llamó y me sacó al sol y dice, tío, mira, que esto canta un poco. La verdad es que cantaba bastante, o sea, era una mierda de cicatriz. Él se dio cuenta enseguida y se involucró. Y rápidamente llegó la de vestuario, o sea, la de maquillaje, que es una gran profesional, y dijo, si me das a mí 15 minutos te hago una cicatriz con maquillaje, en vez de con una prótesis de FX. Y la verdad es que hizo una cicatriz acojonante. Claro, el de FX se mosqueó como una burra, porque la otra se estaba metiendo, pero pudimos salvar al personaje y mantener esa cicatriz, y eso es maravilloso. Pero a lo mejor otro actor pues no se hubiese dado cuenta, o un actor con menos experiencia pues no se hubiese fijado, y cuando vas a rodar y ya has rodado con la cicatriz, si no estás ahí en ese momento y no la ves, dices, joder, vaya cante de cicatriz, no aguanta un primer plano. Sin embargo, esta sí, parece que es suya propia. Vale, luego hablando ya de tus inicios, empezaste en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar cine? ¿Lo sabías desde pequeño? ¿Fue algo que decidiste más mayor? Bueno, yo estudié Historia antes y me licencié en Historia, y fue una cosa rara, y en ese momento pues podías entrar a la Facultad de Bellas Artes y hacer asignaturas de libre configuración. Entonces me metí allí y hice cine. Bueno, empecé a estudiar con un profesor llamado Antonio Cano. Tenía claro que el cine me había gustado siempre, de hecho lo había hecho. Desde pequeño llevaba haciendo cortometrajes en mi casa. Me acuerdo que la primera cámara que me regalaron mis padres, una Handycam de Sony hace 1000 años, pues yo lo primero que hice, claro, y se lo puse a ellos y alucinaron. Me dijeron, has hecho una cosa rarísima, fue coger a un muñeco, un Hyperman, que era un muñeco de estos grande, y se daba un paseo por la mesa. Cuando ellos lo vieron, claro, a mí nadie me había enseñado lo que era el stop motion ni nada, pero me imaginé que si iba y le movía un poco la pierna y volvía a hacer así y tal, pues caminaba, y caminó. Y ese fue como el inicio, ¿no? En el cine dijeron, joder, este chico parece que se va a dedicar a esto, ¿no? Y no, pues estudié Historia, pero luego volví tardíamente otra vez, bueno, empecé Bellas Artes, y mira, o sea, trabajé incluso de arqueólogo y empecé a escribir novelas, eso, pero a mí, yo creo que el cine me llevó el guión directamente. O sea, yo había estudiado guión, había estudiado escritura creativa, había escrito novelas, pero tenía esa espina clavada, ¿no? Y de repente, pues ya licenciado y todo el rollo, decidí irme a Canadá, busqué una escuela por largarme también un poco de España y por salir, y porque aquí no había estudios reglados de cine tampoco mucho. Entonces me fui a Canadá y allí lo estudié en Montreal, y bueno, entonces sí volví ya con el planteamiento de quiero dedicarme al cine. Y la verdad es que, bueno, tuve suerte y lo tuve fácil. Vale, luego hablando de lo de Canadá, cuando estuviste allí y luego habiendo trabajado aquí después, ¿cuáles son las diferencias a nivel profesional que más encuentras entre los dos países? Bueno, yo
no creas que he encontrado tanta diferencia porque, claro, si hubiese sido otro tipo de técnico, pues a lo mejor lo notas. Pero en mi caso soy el director, entonces yo impongo mi forma de trabajar en el set y yo trabajo con la forma que me han enseñado allí. No tengo ni puñetera idea de cuál es la forma que hay aquí. Sí es verdad que hice un máster después y bueno, lo que os comentaba, que el máster en realidad no me sirvió para nada, excepto para conocer al productor de Paralisa, que ya es bastante. Pero yo mi forma de trabajar es la de allí y es una forma de trabajar diferente. Yo creo que te centras más en la interpretación, más en los actores, más y menos en lo técnico, ¿no? Tienes que delegar. Si la frase que decía de Alcaine, el director es el que menos sabe en el set, pues joder, si tienes a un director de fotografía que es la leche, evidentemente tú le vas a sugerir planos y yo todos los planos que hay yo les digo lo que quiero y si quiero hacer una referencia a Kubrick con ese plano que habéis visto de Saeta golpeando la puerta porque me apasiona ese plano del Resplandor, pues yo le propongo lo que quiero y ese plano es algo que he hecho, por ejemplo, en De Púrpura y Escarlata, pues quería un plano en el que aparecía una figura desenfocada desde el fondo del pasillo, se iba acercando, entraba en campo y de repente la cámara giraba y se le veía pues en un plano muy parecido a este, desde abajo, ¿no? En un casi nadir, ¿no? En un plano nadir. Tuvimos que romper una puerta y meter ahí la cámara, hacer un agujero para que se pudiese tumbar el operador. Todo eso lo pido yo, pero claro, yo sé que él me lo va a dar. Sí. Que no me voy a centrar en coger la cámara ni en hacer nada de esto. Igual que la iluminación, yo le explico qué tipo de iluminación quiero. Te facilita el trabajo al final. Te facilita el trabajo. Me lo facilitan el trabajo y yo confío en ellos plenamente y sé que lo van a hacer y cualquier profesional que haya pues me lo va a hacer. Mi director de arte sé cómo me va a hacer las cosas. Entonces eso a mí me facilita el que me pueda relajar y centrarme un poco más en lo que es el blocking, en la interpretación, en la puesta en escena con los actores y trabajar más con los actores. Vale, luego hemos visto ahora tus 3 largos. Siempre es un género de thriller, terror. ¿Es algo que de dónde te viene? ¿De ver películas de ese género de pequeño o tienes pensado cambiar en el No, yo odiaba el cine de terror de pequeño y lo he odiado siempre. O sea, no me ha gustado nunca. No entiendo, es lo que te digo, fue casi una apuesta, ¿no? Empezar a escribir terror. Pero claro, ahora es una putada, porque una vez que empiezas a escribir terror o a hacer terror, ya no ves las películas de terror de la misma forma. Yo ahora las veo y me río casi. O sea, yo las veo más técnicamente y decir, joder, cómo mola, ¿no? Veo a James Wan haciendo Expediente Warren y digo, yo quiero hacer algo así, yo quiero hacer esa escena, esa tensión, que no se vea nada, pero que estés acojonando al público, ¿no? Que luego es muy divertido hacer pelis de terror, ¿eh? Te lo pasas muy bien con tanta sangre y tanta risa después cuando terminas el plano. Pero que no fue un planteamiento, no es que veía las pelis de terror como a todos los niños les gusta porque te prohíben que las veas, ¿no? Tus padres intentas verlas ahí como sea o ver películas que te marcan, ¿no? Y que dices, joder, vaya miedo, ¿no? Con El Exorcista o cosas así. Pero no es que me apasionase el cine de terror. Sin embargo, ya te digo que es un género muy agradecido y al público le gusta. Vale, luego, este año justo te han mencionado académico de cine de España. ¿Cómo te tomas ese? Porque es un honor al final. ¿Y cómo te sentiste el día que te llegó la carta? No es un honor, ¿no? Claro, es que al final todo es una consecuencia de, sí, ¿no? Tener ya 3 largometrajes, pues ya directamente puedes optar a ser académico. Ellos te lo proponen y te dejan llenar un formulario que lo aprueben en consejo y tal. Pues me alegré, la verdad es que el día que me llegó pues me gustó y tener el carné y enseñárselo a mis amigos y decir, joder, ahora soy académico, ¿no? Ahora puedo votar quién gana los Goya o quién no. La verdad es que este año es el primer año que voy a votar, entonces, porque el año pasado, claro, me hicieron académico y ya había pasado el proceso de votación, entonces no tengo ni puñetera cómo funciona y no sé si mi voto va a servir para algo o no, pero bueno. Lo que sí tengo, porque es maravilloso, es que te dan un canal que es el VeoMac, donde puedes ver con una clave privada y con una marca de agua siempre, claro, para que no se pirateen, pero ahí tienes acceso a todas las películas que se hacen en España. Entonces las ves en tu casa tranquilamente en el sofá y las puedes ver 5 veces, no te dejan ver más. Vale, y luego ya por último, para acabar, ¿quieres mandar algún mensaje o contar alguna anécdota así que te haya resultado, que te haya marcado mucho? Bueno, anécdotas creo que os he contado unas cuantas, ¿no? Podríamos seguir contando anécdotas, pero vamos, mi mensaje es que si os gusta hacer cine, pues que lo hagáis, o sea, que no hay más, que lo puedes hacer con cualquier tipo de cámara, con un iPhone, con lo que sea. Ahora
El cine se ha socializado tanto que ya es tan fácil hacer lo que antes nos costaba muchísimo, ahora es muy fácil. Ahora con un teléfono móvil puedes hacer un cortometraje con una calidad de la leche, que las cámaras con las que yo empecé pues no lo daban ni de coña, vamos. Pero por eso, o sea, si queréis hacer cine, pues si creéis en vuestro proyecto, pues adelante. Si vais a escribir, pues no sé si hay guionistas en la escuela, no sé si tenéis la rama de guión, pero bueno, pues nada, que escribáis, que no paréis de escribir y escribir y escribir y escribir y escribir, que es como realmente se forja. Y yo, por ejemplo, soy guionista también de cómic, que eso me vino de rebote, o sea, yo nunca me había planteado escribir cómic y bueno, surgió después de haber hecho Paralisa y conocí a un dibujante de cómic que trabajaba para una editorial francesa y bueno, se lo propuse, ¿no? Tenía una idea, como el cómic no tiene las limitaciones del cine, es decir, puedes imaginarte lo que te dé la gana porque se puede dibujar, no te va a costar una millonada, pues yo le planteé el proyecto este de Gloria Victis y la verdad es que fue un éxito, o sea, es lo que decía en la entrevista que me han hecho antes, se ha traducido a 6 idiomas, está en todo el mundo. Nos dieron el premio en Nimes, que es un festival de cómic que es de los más prestigiosos de Europa, como el mejor cómic histórico del año, o sea que eso es un reconocimiento de la leche. Y también me preguntaban que si voy a llevar el cómic Gloria Victis al cine, ojalá, pero sería una pasada de presupuesto. Vale, bueno, pues con esto terminamos. Encantados de tenerte aquí. Muchas gracias y ya estaría. Pues un placer. Muchas gracias.